La semana pasada se lanzó el libro Concesiones, el esperado relanzamiento, el cual reúne la mirada de más de 20 influyentes figuras ligadas a esta industria que según muchos ha sido una de las claves del desarrollo del país. Para conversar de esto estamos en el estudio con el presidente de la Asociación de Concesionarios COPSA, Clemente Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marlene, buenas tardes. ¿Por qué el esperado relanzamiento? ¿Estuvo fuera de foco las concesiones este último tiempo? ¿No estaban lanzadas? Bueno, no es un misterio que durante la modificación de la ley de concesiones, durante los últimos 6 años, salvo un periodo en que el ministro Guitart impulsó una serie de proyectos, yo diría que durante los últimos 6 años hubo una disminución muy fuerte en la inversión en concesiones. Y eso hizo que una industria que era modelo, donde venía mucha gente de afuera a mirar cómo Chile había cambiado su cara en materia de infraestructura gracias a este mecanismo de concesiones, sin embargo había tenido una baja muy fuerte en la inversión por la vía de las concesiones. Entonces, nosotros en COPSA invitamos a exministros, autoridades vigentes y un montón de gente a reflexionar porque quisimos hacer un aporte de políticas públicas en cuanto a cómo relanzar esta cuestión. Exacto, y estas reflexiones ¿a qué apuntan finalmente? ¿Cuál es la visión común que hay por esto que pasó? ¿El cambio de la ley? Bueno, no fuimos capaces de caminar y comer chicle al mismo tiempo. Yo te diría, esa es la crítica. Uno podría haber cambiado la ley y al mismo tiempo mantener un nivel de inversión. Es complicado en una industria invertir mucho y después cero, invertir mucho y después cero, ¿no es cierto? Entonces, el ideal es mantener un nivel de competencia, porque eso hace que haya muchos actores compitiendo por los proyectos, porque la competencia beneficia a los usuarios y al Estado. Las conclusiones fueron que en realidad estamos en una situación bastante interesante, bastante óptima. El presidente anunció $8.000 millones en una cartera de proyectos a concesionar durante estos 4 años. Yo diría que partió muy lento. Hay una visión hoy día en la industria de que se está retomando el tranco. Estos $8.000 millones que es harta plata y son hartos proyectos. Lo importante es que hay buenos proyectos detrás. Aquí no se trata de invertir por invertir. Aquí hay buenos proyectos detrás que es muy necesario para el país que se hagan. Y esto yo distinguiría estos $8.000 millones en 2 grupos. Uno que son $6.000 millones en nuevos proyectos, y ahí ha habido un paso un poco más lento, ha costado más ponerse al día. Hasta el momento se han licitado 1.000 de los $6.000 millones en un conjunto de proyectos que se licitaron el año pasado, y que creo que es un relanzamiento, todavía se espera que sea más. Pero esto parte también porque, a ver, hay una fuerte queja desde el empresariado que dicen que no hay reglas claras en este momento. ¿Tiene esto algo que ver con eso? Estamos hablando principalmente por el tema de la materia energética, ¿no es cierto? Pero esto también, en general, para las grandes obras de infraestructura dicen que faltan reglas claras. ¿Lo ve usted así? Sí, hoy día es difícil sacar adelante proyectos de infraestructura. Yo estuve en el MOP hace ya varios años en los que, por ejemplo, se construyeron las autopistas. Eso era intervenir las ciudades completas. Efectivamente, eso requiere un tremendo apoyo. Hoy día la gente es mucho más crítica, precisamente también en parte por los errores que se pueden haber cometido en el pasado. Hoy día la gente es mucho más crítica de aceptar proyectos en su entorno. Pero bueno, dicho todo eso... Por lo tanto, ¿cuál es el rol de la autoridad en este caso? Aquí lo que se requiere siempre es tener buenos proyectos, que yo creo que están, y mucho empuje. El sistema de concesiones, el Ministerio de Obras Públicas requiere mucho empuje porque los proyectos son complicados. Hay que convencer a mucha gente. Y como te digo, de estos $6.000 millones en proyectos nuevos, se han licitado 1.000, lo que todavía es una cantidad baja, pero hay un porcentaje importante que debiera salir este segundo semestre. Y aparte de esos 6.000, hay $2.000 millones en proyectos de mejoramiento de las concesiones actuales. Y eso sí, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Creo que en la otra parte también se está avanzando, se está retomando el tranco. En estos $2.000 millones de mejoramientos en las concesiones actuales, aquí sí, este año ha habido muchos avances. Yo creo que eso hay que reconocerlo y celebrarlo, porque había temor de mejorar proyectos que ya estaban concesionados. Aquí podemos mencionar cosas importantes, como por ejemplo el TAC interurbano, que va a irse aplicando en todas las carreteras que llegan a Santiago, la remodelación y ampliación del aeropuerto de Santiago, que siempre va quedando chico, eso es muy necesario, y otros proyectos como la Cuesta Las Chilcas, terceras pistas en Autopista Central, las conexiones de Vespucio Norte y de Autopista Central y de Costanera Norte, las conexiones entre la autopista. Entonces, yo diría que, en resumen, de estos $8.000 millones, los primeros 6.000 de nuevos proyectos, vamos con un tranco un poco aletargado si quieres, pero en este segundo semestre retomando. Y respecto de inversiones en proyectos nuevos que se habían venido postergando, yo creo que ahí hay muy buenas noticias porque eran cuellos de botella, a veces diseños que no habían quedado del todo bien,
ampliaciones que eran necesarias, y yo creo que en eso hay muy buenas noticias para los usuarios. ¿Cuánto afecta para el tema de las concesiones el hecho de que eventualmente estamos en el mundo, no en Chile claramente, pero en una crisis, pero precisamente del sistema financiero? Muchos dicen que se ha cortado parte de la liquidez para hacer grandes proyectos. ¿Les afecta esto? ¿Lo ven o no? Hasta el momento no, al revés. Ha habido las concesiones, una vez construidas, se han ido vendiendo, han entrado una serie de fondos, y esto es muy bueno porque en realidad hoy día hay fondos de inversión que están detrás de las autopistas fundamentalmente y de otras concesiones. No ha habido restricciones de inversión. Yo diría otra cosa también bien sana. Cuando uno compara con países como España, por ejemplo, donde la mayoría de la inversión en obras públicas, que fue muy fuerte, se hizo de la manera tradicional, no por desde concesiones, sino desde el Estado. Uh-huh. A veces el Estado no evalúa bien el riesgo de demanda, y así es como hay autopistas construidas con muy pocos autos. Hay aeropuertos botados. Hay dos en o España, tres aeropuertos que no tienen ningún vuelo. A diferencia de eso, en Chile, los más de 12.000 millones de dólares en proyectos que se invirtieron, la gran mayoría se invirtieron con riesgo de demanda. Esto es que el Estado no corre el riesgo, sino que hay una empresa privada que está evaluando, y el Estado solo le asegura lo que se llama un ingreso mínimo. Es decir, si es que la demanda baja mucho, ahí entra el Estado a subsidiar. Y hoy día, de los más de 45 proyectos, son muy pocos, bueno, menos de 5. Para la inversión, finalmente. Exactamente, y son muy pocos los que están recibiendo algún tipo de subsidio. Así que yo creo que el sistema de concesiones, así como está montado, es un muy buen sistema, y por eso es que nosotros queremos que se relance. De estos 8.000 millones, por ejemplo, se han ido sacando algunos proyectos, y yo creo que eso es algo que a nosotros nos gustaría que se revisara. Por ejemplo, se sacaron las cárceles, no se van a concesionar más cárceles. Y por la otra vía creo que no se ha avanzado mucho. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Justicia. Usted hablaba que esto finalmente, cuando uno hace estas tremendas autopistas, son cambios en la ciudad finalmente y en la concepción que tenemos de las ciudades. ¿En cuánto de esto cree usted que tiene que haber metido planificación u ordenamiento territorial en el fondo para que finalmente estas grandes obras de infraestructura carretera no intervengan con la ciudad? Mucho, es clave. Es clave que haya una buena planificación, es clave que la inversión que se haga esté bien pensada, que haya un buen diseño, y también es importante mirar las cosas no solo desde la perspectiva de los impactos negativos. Lo mismo que pasa con los proyectos energéticos, que la gente a veces solo mira el impacto negativo y no mira el impacto positivo. Ayer en el Mercurio publicaban los cambios en los valores del suelo, en los cambios en los valores de la tierra de distintas comunas. ¿Cuáles eran las comunas que más habían subido? La comuna de Renca, por ejemplo. La comuna de Renca... Ahora va a tener una nueva carretera. O sea, antes de la autopista central, antes de la costanera norte, Renca era una comuna que quedaba muy atrás mano. Hoy día tiene una conectividad espectacular, el desarrollo inmobiliario que hay hoy día en Renca. Eso hace que la gente, porque uno habla de precio y uno dice que es frío. Esto significa que la gente que tiene una casita en Renca, hoy día ese activo, esa casa, vale mucho más. La puede vender y la va a vender mejor que antes. Eso fundamentalmente gracias a que... Pero también subió todo el resto, va a tener que comprar más caro que antes. No, puede ir a alguna comuna con menor conectividad si esa persona no necesita tanto estar conectada con el resto de la ciudad, ¿te fijas? Entonces hay una transferencia de riqueza, si tú quieres. O sea, es gente súper humilde que vive en Renca y que hoy día está viendo que su principal activo, que es su casita, vale más. Gracias a que estas autopistas, que a veces con algunos, es verdad, con algunas conexiones mal hechas, pero le han asegurado una conectividad. Esa gente se demora mucho menos hoy día en llegar al centro o en llegar al sector oriente, donde muchas veces trabaja. Clemente, se nos acaba el tiempo, nos quedó un tema pendiente que espero toquemos más adelante cuando también haya más noticias al respecto, que es el del puente de Chacao. Esa sí que es una gran noticia para ustedes, para COPSA. Es una gran noticia para el país, creo yo. El puente del Chacao va a permitir conectar 200 kilómetros con la Ruta 5. Lo que se ha dicho es que no se va a concesionar. Es de las cosas que nosotros decimos cuando hablamos del esperado relanzamiento, uno echa de menos una mayor convicción en este mecanismo. Porque, obviamente, si es que uno le pide a un privado que financie el puente, eso sale más caro. Si el Estado va a pagar parte importante del puente, lo que se debiera hacer, a mi juicio, es concesionarlo, para que la misma empresa que construye se preocupe de dejarlo tan bien hecho y operarlo después. Y porque además hay algunos ingresos que los pueden pagar los usuarios. Entonces, es de las cosas que uno echa de menos. Proyectos nuevos, más proyectos nuevos concesionados. Alguna vez se dijo se van a concesionar espacios deportivos, establecimientos educacionales, cosas como el Movistar Arena es una concesión. Uno podría invertir mucho más en mejorar la calidad de vida de los usuarios si es que le tuviera un poco más de fe a este mecanismo, que es un sistema en el que privado construye,
opera una infraestructura que es del Estado y que después se la tiene que devolver. Claro, una concesión, finalmente. Claro. Muy bien, muchas gracias entonces por conversar estos temas acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile. No